20. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la idea de la clase de hoy. Eh, los que tengan el micrófono sin silenciar, les pido que lo silencien y que a medida que vayan hablando o que quieran hablar, lo activen nuevamente. Así no escuchamos ruidos de fondo. Eh, y bueno, les agradezco a la mayoría que también conectaron la cámara porque está bueno para ir viéndolos y a muchos de ustedes que no los conozco, por lo menos poder conocerlos de esta manera. A mí ya me conocen porque se cansaron de ver videos míos, pero yo no los conozco a ustedes. Igual ahora que veo las caras, me estoy arrepintiendo un poco de haberlo pedido, pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, empecemos un poquito lo que vamos a ver en la clase de hoy. Lo primero que yo quería tocar es el tema de el trabajo práctico de la unidad 3, la primera parte que la clase pasada no lo vimos, ¿sí? Nos había quedado pendiente, que es un trabajo que la mayoría entregaron, que no tuvo grandes inconvenientes, pero que sin embargo generó algunas dudas. Espera que tengo el machete acá. La primera pregunta de ese trabajo era era una afirmación que decía que las empresas son sistemas dinámicos, no lineales, complejos y estocásticos. Ahí en sí fue una respuesta bastante unánime. Todos dijeron que sí. No sé si alguien tiene dudas con esa pregunta en particular. No, ok. Bueno, entonces sí vamos a la segunda parte, que ahí sí hubo algunas dudas, porque no todos pudieron completar. Yo les pedía de los 7 principios de los sistemas vivos, cuáles podían asociar con una empresa, con una organización, a través de un ejemplo. Y ahí sí hubo algunas dudas porque no todos pudieron encontrar ejemplos para todo. Bien, vamos con el primero, sinergia. ¿Quién puede explicar qué es sinergia? ¿Qué recuerdan de lo que leyeron? Es la unión de fuerzas, cuando en realidad la suma de dos personas no es dos, sino que es más de uno, más de dos. Claro, bien. Exacto, es cuando se logra que el aporte de cada una de las partes, todos juntos, sea mayor que el aporte que harían en forma individual. Bien. Y el ejemplo en organizaciones es bastante sencillo. ¿Cuál se les ocurrió? Muchos pusieron más o menos lo mismo. Ejemplo de sinergia, vamos. Yo puse una organización dividida por departamentos, compras, ventas, administración. Mm. Y que funcionando Estaba todos bien. juntos generaría el mejor resultado Sí, que funcionando por separado. claro. ¿Por qué? Eh, no sé, digamos, una empresa no puede tener compras y no ventas. Sí o sí tiene que estar todo. Pero ¿y si Digamos no que cada funcionaran? departamento, Estar tienen que estar. Ahora, ¿y si no funcionaran como un todo, qué pasaría? No se cumpliría el objetivo, ¿Por qué? porque la empresa tiene un objetivo común. Si no, cada área no hace el trabajo que corresponde, no se llegaría a ese objetivo. Yo había puesto el ejemplo de una logística. Mm, Sería el área de armado, almacén, transporte, distribución. Si no hacen un trabajo en equipo, no se llegaría al destino que sería la entrega de un envío, por ejemplo. bien, bien, perfecto. O sea que lo que estamos hablando ahí es que el trabajo coordinado de los distintos sectores es lo que genera esta sinergia, que es un resultado mayor que el que podrían obtener cada uno de esos departamentos por separados, porque todos necesitan Claro. algún insumo o algo de otro departamento. Bien. El segundo ítem es conectividad. ¿Sí? Con sinergia, lo más fácil es trabajo en equipo, que es lo que la mayoría pusieron. Conectividad. ¿Qué era esto?
Me van a hacer hablar a mí solo, los voy a matar. La comunicación. La Comunicación. comunicación entre las distintas partes Sí. del sistema. Parte. Exacto. Bien, pero lo que decía es que esa red de comunicaciones que se generaba, uno no podía romperla, ¿verdad? Porque hablaba de una cuestión no lineal. Y en una organización, ¿qué ejemplo se les ocurre de eso? Yo había puesto que una mala comunicación, por ejemplo, entre el sector de producción por los plazos de un material, hace que la gente de ventas informe mal el tiempo de entrega, entonces ahí se genera la pelota de entrega tarde, cobran tarde, y ahí empieza a girar la rueda de esto de lo lineal que tendrá que ver si la comunicación se empieza a romper. Bien, está bien. Tiene que ver, o sea, el principal ejemplo que encontramos de estas cuestiones que no son lineales y que se producen a partir de las interconexiones que hay en una organización, tiene que ver con lo que llamamos organización informal. Todas las cuestiones que suceden en una organización que no responden a la cuestión estructural, formal, establecida por los manuales, hacen que se produzcan distintas conexiones dentro de la organización que uno no las puede desarmar porque exactamente no sabe bien cuáles son. Tiene que ver con cómo me relaciono yo con una persona de otro sector, con el que formalmente no tenemos contacto, pero que nos llevamos bien. O yo siempre doy un ejemplo, que es, tengo un empleado que trabaja mal, quiero echarlo, pero no lo puedo echar porque es muy amigo de una persona que tiene mucha influencia. Esa red que se genera se arma de tal manera que uno no la puede desarmar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente los sistemas complejos lo que tienen es una interconectividad muy grande, y esa interconectividad hace que la red sea muy difícil de desarmar. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Si se entiende, avísenle a sus caras, porque no lo están demostrando en este momento. Me gustan algunas caras de se entiende. Bueno, no voy a dar nombres igual. Perfecto. El tercero es identidad. Y cuando hablamos de identidad, este es más sencillo, hablamos de hacia dónde apunta la organización, hacia dónde apunta el sistema, el sentido que tiene el sistema. Y se relaciona en administración directamente con el concepto de visión, que ustedes lo tienen dentro de lo que es la unidad 1, que es un glosario de conceptos generales, y ahí van a poder encontrar el concepto de visión, que es el para qué existe una organización. Entonces, esta característica que tienen los sistemas vivos también ocurre dentro de las organizaciones porque también tienen una identidad determinada, una visión que es la que les va a dar una coherencia, un para qué están haciendo las cosas. Se relaciona mucho con el concepto de cultura organizacional, ¿sí? El sentirse parte de algo y de poder identificarse con ese algo, y ahí es donde entra el concepto de identidad. En cuarto lugar, y este sí costó un poco más y algunos no lo completaron, el equilibrio dinámico. ¿Qué entendieron por eso? Los que entendieron, porque muchos no lo contestaron, lo dejaron como en blanco. Yo Puede puse, ser cuando... no sé, A ver, no sé, Sí. Juliano, dale. Cuando las organizaciones establecen conductas y comportamientos en base a determinados parámetros para el bienestar de la organización, para buscar, digamos así, un equilibrio. Serían como las conductas generales de una organización. Bien, parámetros para obtener un equilibrio en la organización. Juan, ¿qué ibas a decir? yo respondí que eran los valores, la declaración de los valores de la compañía, porque son una guía en donde la compañía puede cambiar ciertas cosas, pero los valores nunca los va a cambiar, entonces mantiene el rumbo. Exactamente.
porque justamente el valor funciona como un parámetro. Dentro de ese parámetro yo me puedo mover, de ahí no puedo salir. Así que está bien el ejemplo. Para los que ya vieron algunas materias de administración, hay un concepto dentro de sistemas que se llama homeostasis, que es una característica que tienen los sistemas, que es la búsqueda del equilibrio y la generación de un equilibrio dinámico. Cuando el sistema se ve afectado por algo que lo modifica, este equilibrio dinámico lo que hace es genera mecanismos para tratar de justamente equilibrarse y de volver a una situación normal. En una organización, el ejemplo uno lo puede ver en el caso de que falte un empleado. Imagínense, falta un cajero. Ustedes tienen 5 cajeros y a partir de ese momento pasan a tener 4. Bueno, tienen que diagramar de alguna manera para suplantar ese cambio que están teniendo, esa falta que están teniendo. Entonces, ante un cambio del ambiente, la organización reacciona para poder mantener su equilibrio. Hoy por hoy, lo que está viviendo el país a partir de toda la cuarentena, el equilibrio dinámico se está dando muchísimo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad en muchos casos de poder trabajar o de poder comercializar de la manera que lo venían haciendo, tienen que buscar nuevas maneras. Y ahí es donde se tienen que aparecer nuevos mecanismos para volver al equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Volver a vender, volver a producir, volver a comercializar, volver a generar ingresos en la organización. Y eso se va a lograr a partir de este cambio que se produce en el exterior. ¿Vieron ustedes alguna organización que haya hecho cambios de ese estilo, en alguna de las que trabajen ustedes? ¿Qué cambios tuvieron ahora por la cuarentena? En mi caso, toda la parte administrativa está desde home office. Después, obviamente, la parte operativa, lo que es plantas, depósitos, eso es obvio. Sí tiene que estar, pero todo lo que tenga, todo personal que tenga una portable, a la casa. Bien. ¿Y la parte de comercialización? ¿Cómo hacen? No, se trabaja con, digamos, reducido. ¿Con, perdón? Reducido porque con menos personal, no se trabaja al 100%, esperas en clientes ya no son las mismas que las de antes, inclusive las líneas también están al 50%. Bueno, el trabajar con horarios reducidos es un mecanismo de equilibrio dinámico. Ante el cambio de demanda que hay, uno modifica el horario porque no tiene ningún sentido mantener el horario que se tenía hasta ese momento, ¿sí? Ante la baja de la comercialización de la organización. El quinto punto es creatividad. Este creo que es el que más costó en general. ¿Qué entendieron por creatividad? Sáquenlo de lo que leyeron. ¿Qué es creatividad en general? Yo lo asocio a innovación, profe. Sí, totalmente. La diferencia entre creatividad e innovación básicamente es que la innovación es la creatividad llevada a un hecho concreto. Cuando uno produce una innovación, produce algo nuevo, lo que está haciendo es esa creatividad que tuvo, porque uno puede ser muy creativo, pero que las ideas queden en el aire y nada más. Cuando se produce innovación, logré que la creatividad se canalice en un hecho real. ¿Sí? Pero básicamente es esto, tiene que ver también con la adaptabilidad del sistema. El sistema ante los cambios del entorno o ante cambios internos tiene que buscar nuevas formas de hacer. Y esa nueva forma se va a lograr a través de la creatividad. Los sistemas vivos tienen esta característica y las organizaciones también tienen la misma característica. Esto se relaciona con el punto siguiente, que es el de apertura, que ese sí tuvieron menos inconvenientes. Cuando hablamos de apertura hablamos del intercambio que tiene el sistema con el ambiente. Y acá se relaciona muchísimo con otro concepto que también está referido a la teoría de sistemas, que es un concepto llamado entropía negativa. La entropía negativa es, todos los sistemas tienen un proceso denominado entropía, que es la pérdida de energía. El sistema solo funcionando, si uno lo deja aislado del resto del mundo, produce entropía. ¿Esto qué es? Pérdida de energía. Y esa pérdida de energía va haciendo que el sistema se vaya debilitando, debilitando, hasta que de un momento desaparece.
La entropía negativa es la apertura del sistema, la posibilidad de un nuevo ingreso de información, y a partir de esa información, el sistema entonces logra obtener nueva energía. El ejemplo en una organización es muy simple, y es contratar a una persona que esté muy capacitada sobre un determinado tema, entonces introduce sus conocimientos a la organización, tener una innovación, de golpe, yo siempre doy el mismo ejemplo que es bastante burdo, pero se entiende. Tengo una compañía que hace gaseosas y de golpe descubro la fórmula de la Coca-Cola y empiezo a fabricar Coca-Cola. Y soy el primero que hace Coca-Cola. Bueno, eso es una innovación, pero que se logra a partir de la apertura del sistema. Si el sistema estuviera completamente cerrado y no tuviera intercambio con el afuera, no podría generar innovaciones, ¿sí? Porque estaría aislado de todo. Entonces no vería qué es lo que pasa alrededor. ¿Está bien? Así que el punto de apertura fue un punto que bastante sencillo para todos, al menos para poder relacionarlo. Y el último es el de flexibilidad, que también es, siguiendo la misma línea, la adaptación al cambio. Y esto hoy en las organizaciones lo vemos muchísimo, con el ejemplo que les daba hace un ratito, con todo lo que está pasando con el parate económico y con la cuarentena. Hoy, sin ir más lejos, fui al almacén de enfrente a comprar y vendía barbijos. Salí del almacén, enfrente estaba el kiosco, y en el kiosco un cartel que decía, vendo barbijos y alcohol en gel. Eso es adaptación. Eso es flexibilidad ante lo que el ambiente está solicitando. ¿Les pasó ver cosas así? ¿O es mi barrio nomás? ¿Qué ejemplo se les ocurre de adaptación? Y el que se me... A ver, Adrián. No. No vi quién era el otro que había empezado a hablar. ¿Federico era? Decía que la mensajería, digamos, el delivery, eso es un modelo de adaptación también. Bien. El home office, inclusive, empresas que hasta ahora no lo practicaban y que lo empiecen a utilizar, es una forma de adaptación. Bueno, sin ir más lejos, esta clase. ¿Sí? A pesar de todo lo que dicen de negativo de Zoom, si en algún momento aparece un video raro, sepan que no soy yo. Pero esta clase también es un ejemplo de adaptación. Todo lo que estamos haciendo y la manera en la que estamos buscando para cursar las distintas materias es una adaptación. ¿Sí? Y tiene que ver con la flexibilidad del sistema. Si el sistema es demasiado rígido, no puede responder a los cambios del ambiente, y cuando un sistema no responde a los cambios del ambiente, se empieza a resquebrajar, empieza a tener problemas. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, eso era el tercer trabajo, la primera parte de lo que es la unidad 3, que nos había quedado pendiente la semana pasada. Ahora sí vamos al tema que íbamos a ver hoy, que es responsabilidad social empresarial. ¿Qué significa eso? ¿Qué estuvieron leyendo? Muchos me mandaron ejemplos ya. Como dijo, profe, ¿muchos le mandamos o no Muchos le mandaron mandamos? ya, sí. Muchos ya mandaron ejemplos. Yo le mandé el mail hace un ratito con los 3 ejemplos, y lo que se me ocurrió para poner, para adjuntar, son empresas que miden, digamos, las consecuencias de los actos a corto y a largo plazo, en los 3 sentidos: medioambiental, social y económico. A nivel general, ¿qué les resultó más fácil encontrar de esos 3 ámbitos? Ambiental. Bien, ¿el resto? Igual. Sí, a mí también ambiental. Bien. Es lo que más rápido se ve, ¿sí? Lo que uno visualiza más fácilmente. Y de hecho, el concepto de responsabilidad social empresaria está muchas veces asociado a la parte ambiental exclusivamente, y se desconoce de los otros 2 ámbitos en los cuales se maneja el concepto.
como es el más común, vamos a hablar de los otros dos. ¿Alguien que quiera comentar el ejemplo que encontró de responsabilidad social a nivel económico? Yo encontré uno de una empresa agropecuaria que en las escuelas rurales hacían aporte de útiles escolares, ayudaban a construir aulas, también aportaban filtros de agua Bien, ¿y ese para que tengan agua potable. es económico o social? Yo puse económico porque hacían una inversión. La empresa hacía una inversión. Bien. Hay un límite bastante finito ahí, ¿no? Entre económico y social. O sea, puede ir, para mí puede ir en las dos igual. ¿Por qué creen que hay un límite bastante finito en eso? Porque también, o sea, está ayudando a la sociedad ahí, de la comunidad de ese lugar. ¿El resto? Porque mucho de lo económico también va a la parte de donaciones, y la donación es el ejemplo más claro, es la parte social, a organizaciones sin fines de lucros, escuelas, comunidades, como que todo lo que tiene que ver con lo económico lo llevan para ese lado. O sea, pocos ejemplos se encontraban de que dijeran números exactos de la compañía, o te tiraban informes de miles de palabras explicándote el perfil para el inversor y demás. Es como que la parte económica la llevan para ese lado, para el punto de, bueno, está bien, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Bueno, ayudamos. Entonces, el límite está como medio ahí. Bien. En realidad hay algo que solemos separar y que no tendría por qué ir separado, que es la parte económica de la parte social. La economía es parte del ámbito social. No lo podemos dejar de lado. De hecho, las ciencias económicas tienen mucho más que ver con las ciencias sociales que con las ciencias exactas. Porque en definitiva lo que la economía está buscando es analizar los recursos de las personas, de las organizaciones, de los países, pero siempre tiene una mirada social. Aunque solemos aplicarlo más a la matemática que otra cosa, pensarlo más de manera de cálculos que de manera social, a la parte económica. Pero es un sesgo que me parece que tenemos todos. Yo cuando arranco esta materia muchas veces le pregunto si trajeron calculadora y mucha gente me dice que sí, pensando que vamos a ver, no sé, contabilidad o no sé qué. Porque se asocia a la parte económica de las organizaciones exclusivamente con la parte de números y no con la parte social. Así que los ejemplos van a estar bastante cercanos, los económicos de los sociales. ¿Qué otro ejemplo encontraron dentro de la parte económica? Y si pueden decir la empresa, mejor. Yo había encontrado algo, creo que era Peugeot, que capacitaba a chicos de escuela para después ingresarlos como pasantes a su propia empresa, que tiene que ver un beneficio económico para ellos y social también. Uh-huh. Bien, está bueno. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo encontraron? Yo encontré la misma, pero con Volkswagen. Hace lo ¿Con mismo con Volkswagen. Volkswagen, ajá. Sí. La misma situación. Tienen escuelas para personas ajenas a la empresa, para después la capacitan para trabajar en esa misma empresa. Bien, excelente. Ford también hace lo mismo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más encontraron en la parte económica? Perdón, pero llegado el caso, hay empresas que contratan a una ONG, dentro de una ONG, a personas con discapacidades, como síndrome de Down, algún ciego, etcétera. Y, y ahí, bueno, yo tengo la duda si entraría en social o económico. ¿Qué dicen el resto? Porque está en el apunte justamente ese ejemplo.
no tiene más que ver con lo social eso. Dentro de social está eso. Perdón que interrumpa. Nacho, sabe un cartelito que dice que nos quedan 10 minutos más o menos. Bueno, vamos a ver si pasa como el otro día o no, que el otro día no se cortó al final. Si se llega a cortar, como les dije, una vez que se corta, genero una nueva reunión, les mando por mail a todos la nueva ID y con eso ingresamos nuevamente. Dentro de la parte... Consulta. Sí. Esas empresas, no sé, Coto, Carrefour, que te hacen donar el vuelto, ¿no sería económico? Bien, eso está puesto específico en el libro y aclara justamente que eso no es responsabilidad social empresaria. ¿Por qué? Porque están donando la plata de los clientes, no es plata de ellos. No es una acción de la organización. De hecho, yo siempre soy partidario, bueno, esto queda grabado lamentablemente, pero yo siempre soy partidario de que no donen en esos casos. ¿Por qué? Porque están donando a nombre de... ¿Y qué es lo que hace la empresa? Dona a nombre de lo que ustedes le dieron, como si fuera propio, y la deducción impositiva de una donación en ganancias se la hacen ellos. Exactamente. Entonces no es responsabilidad social. ¿Por qué? Porque todo este tema que estamos viendo de responsabilidad social va teñido de, no sé si ustedes vieron la primera parte del libro, habla de ética. Y el punto fundamental de esto es la ética. Entonces, en este caso, claramente no hay ética, porque lo que se está haciendo es tomar plata de los clientes y donarlas en nombre propio. Alguna vez alguien me preguntó si yo hago una donación y después me tomo la parte que me corresponde para ganancias, si es responsabilidad social o no, porque estoy teniendo una ganancia en definitiva con eso. Y la respuesta es que sí, que es responsabilidad social, porque yo estoy donando parte de mi capital, que después eso me genera o no un beneficio, ya es otra cuestión aparte. Pero lo estoy haciendo con mi capital, no con el capital de otro. Así que ese tema puntualmente está dentro de los ejemplos de lo que no es responsabilidad social. ¿Qué otra cosa vieron que les haya llamado la atención? ¿De alguna empresa que ustedes no sabían que tenía acciones de responsabilidad social? ¿Puedo poner un ejemplo, Nacho? Sí, ¿Me dejás? claro. Por favor. Bueno, ¿algunos de ustedes escuchó alguna vez las encuestas que hacen muchas empresas sobre el mejor lugar para trabajar? Qué sé yo, empresas multinacionales, a nivel mundial estoy hablando, ¿no? ¿Por qué se matan tantos para estar en los mejores lugares para trabajar? Apple, Google, qué sé yo, Telefónica, Banco Citibank. ¿Alguna vez se preguntaron por qué? Las caras de que no. No, bueno, ok. A mí me pareció alguna vez, perdón que interrumpa, me pareció que para tener, al estar mejor rankeadas, podés exigir en las entrevistas a los mejores. Ahí se quedó. Volví porque... Voy a decir... los lugares que pertenecen a esta lista de Great Place to Work. Sí. Bueno, pero en realidad, cuando uno cataloga para estar dentro de los primeros puestos, eso automáticamente, porque ya está predeterminado, que al estar ahí te permite que tu empresa sea mejor valorada a nivel accionario, con el cual que es un beneficio que está bien, ¿no? Pero, o sea, hay que ver si es moral o no, porque hace todo lo posible en la empresa para que vos votes, como que estás trabajando bien, pero en realidad es por un beneficio accionario que, o sea, para darle mayor patrimonio a la empresa, que no es en realidad un beneficio para el empleado, o sea, es beneficio para la empresa. Bueno, son cosas que uno tiene que saber que atrás de responsabilidades sociales empresarias, quizás como Coto, que dice, somos buenos, donamos
no sé cuántos millones de pesos, en realidad estás deduciendo impuestos, ¿no? No quiere decir que todas las empresas que están haciendo responsabilidad social empresaria sean malas o no busquen un beneficio social, ¿no? Pero hay que buscarle también el pelo de huevo, como diría mi abuelita, ¿no? Y hay que fijarse esas cosas bien antes de decir cualquier cosa. Bien, excelente. Yendo ahora a la parte social, ¿algún ejemplo que les haya llamado la atención? Varios de los que están acá contestaron ya, con lo cual ya buscaron ejemplos, ¿eh? Sé que los tienen. Profe, consulta. Sí. El tema este de los programas de pasantías, ¿es considerado, no, una dimensión social? Sí, sí, sí. Porque estás incorporando gente que si no, no se incorporaría en la organización de esa manera. También tiene la mirada económica, obviamente. Claro. Y se relaciona mucho con la flexibilización laboral, porque si vos tenés pasantes, no le pagás lo mismo que a un empleado. Claro. Pero Yo sí. había puesto el ejemplo de Ford, que habían dicho los chicos anteriormente. Bien, ¿algún otro ejemplo encontraron? A ver, vamos a la parte ambiental, que era la más fácil. Y la huella de carbono, el más conocido, uno de los más conocidos, la medición de huella de carbono. No sé si alguno más, asumo que lo conocen, no sé, porque quizá la mayoría somos de logística, lo conocemos al término. Explícalo, quizás alguno no sepa. Claro, la huella de carbono es la cantidad de monóxido, si mal no recuerdo, que se produce por el producto desde que se fabrica hasta que llega digamos, al cliente. O sea, las máquinas producen humo, producen contaminación, eso produce una cierta huella de carbono que se mide. Después el transporte con el que se mueve también, el motor del camión, del vehículo, inclusive las ruedas del camión dejan una huella, una suciedad, y la fabricación de esas ruedas también, o sea, todo lo que se utiliza en el medio. Si hacemos ese trecho, ese tramo desde la fabricación hasta la entrega del cliente más corto, todo ese tiempo de contaminación también es más corto, lo hacemos más directo. Entonces eso es lo que se busca, ¿cómo explicarlo? Lo que se busca llegar, que es reducir todos esos tiempos para reducir el tiempo de contaminación, y así, bueno, por lo menos hacemos más eficiente todas las entregas, inclusive más eficientes, más económicos. Y menos contaminante. Exacto. ¿Qué gana perdón, Nacho? Sí. ¿Qué gana la empresa con eso? En principio, ganar eficiencia. Eficiencia es gastar menos. Gastar menos implica gastar menos en la entrega de un producto, implica ganar más. ¿Y para un país? Reducir la polución. Sí, pero exclusivamente en lo social, que estamos hablando de responsabilidad social empresaria. Porque ahí toca un tema, perdóname Nacho, me meta, ¿no? Pero estamos hablando de organizaciones, en este caso son países, que están promoviendo la reducción de la huella de carbono dando incentivos a los países para que lo reduzcan a nivel monetario, ¿no? Entonces por eso es que a los países les interesa bajar la huella de carbono, porque hay un fondo no me acuerdo cómo se llama ahora, que al bajar vos tu huella de carbono, tu grado de polución, se te dan algunos como incentivos monetarios